Hola, me da mucho gusto saludarles de nuevo y este es el resumen correspondiente a la sesión 5, donde ya empezamos a ver este tema tan importante que es la comunicación. Y en esta ocasión estamos abordándole con el enfoque de el conflicto y la comunicación. Estos dos están íntimamente ligados. La mayoría de nuestros conflictos se acrecentan o se agravan por una mala comunicación y a su vez lo que va a resolver ese conflicto pues es una comunicación adecuada. Así es que intentamos eh, analizar cuáles son estos factores, cuáles son estos elementos de una comunicación efectiva que nos van a ayudar en la resolución de conflictos. Muchos de nosotros ya tendremos bastantes años de casado, yo estoy por cumplir 30 años de casado y saben, puedo decirles que en los últimos, la segunda mitad de mi matrimonio cambió muchísimo porque decidimos mi esposa y yo enfocarnos y aplicar lo que hasta ese momento habíamos aprendido. Como alguien lo dijo en una sesión pasada, sabemos las cosas, el problema es que no las aplicamos. Así es que, así abriendo un paréntesis, te diría, todo esto que están aprendiendo, si no lo aplican, pues no va a servir de nada. Así es que este tema es importantísimo, el de la comunicación. Los expertos, los que más saben de estas cosas, de los matrimonios, dicen que hay tres grandes temas, fuentes de grandes conflictos. La comunicación, precisamente, sexualidad y el dinero. Finanzas, intimidad y comunicación son los tres grandes temas que a veces tienen en jaque a los matrimonios, ¿no? Y yo diría que la comunicación vendría a ser como un común denominador, porque para todos los demás temas, tratarlos, resolverlos, se necesita precisamente una buena comunicación. Así es que hoy vamos a abordar el tema del conflicto. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo lo decía, allá a los de Corinto, primera carta, capítulo 7, a los de Corintios, y decía, si se casan, van a tener aflicción. Me gustaría evitárselos, pero si se casan, van a tener problemas. Y tratando de entender un poquito lo que Pablo les quería decir, yo diría que él estaba pensando en que al unirse dos personas, esas personas son totalmente diferentes y tarde o temprano eso va a causar que tengan conflictos. Hay una frase que me gustaría compartirles. El matrimonio es un proceso donde yo aprendo a caminar con alguien totalmente diferente a mí y que juntos, con esas diferencias, estaremos más completos para enfrentar los retos de la vida. Miren, dicho de otra manera, el matrimonio es un proceso que va a durar toda la vida y ese proceso es aprender a caminar juntos, a enfrentar estos retos. Y uno de los mejores recursos que vamos a tener para tomar esas metas es que somos diferentes, porque esas diferencias nos van a complementar. El problema es que el efecto que ha hecho en muchos de nosotros en nuestros matrimonios es el contrario. Esas diferencias nos han terminado separando. Hay muchos factores, lo vamos a estar viendo aquí en este resumen y en los próximos, pero lo que yo quisiera primero dejar muy claro es que los conflictos, los problemas, no son necesariamente algo malo. No son necesariamente algo malo. Por ahí en una definición dice que el conflicto es el resultado de las diferencias y de la ansiedad que se dan en la pareja y que son inevitables. Eso suena mal, ¿verdad? Diferencias, problemas, conflictos, ansiedad. Pero es como el dolor que nos da en el cuerpo de repente. A veces tú tienes un dolor aquí en la parte abdominal. Pudiera ser que tienes problemas con el apéndice o con piedras o con vesícula. Pero ese dolor va a terminar siendo algo muy bueno porque fue el sonido de la alarma que te manda tu cuerpo para que lo tengas que revisar, para que tengas que atender una situación. Así es que los conflictos que tenemos o que hemos tenido en nuestro matrimonio, el propósito era avisarnos de que había una necesidad ahí para atender. Desgraciadamente muchos de nosotros fuimos dejando esos conflictos, esos soniditos de alarma, nada más la pospusimos, ¿verdad? Y no la atendimos y con el paso del tiempo, como una bola de nieve, ¿verdad? Se fueron haciendo más grande, hasta causar estragos muy fuertes en nuestro matrimonio. ¿Cómo has manejado los conflictos? ¿Cómo lo han hecho? ¿Han tenido éxito? ¿Los resuelven de buena manera? ¿Alguien gana o alguien se rinde? ¿O terminan ignorándolos? ¿Cómo es la manera en que hemos resuelto nuestros conflictos? Bueno, me gustaría, habiendo aclarado esto, que el conflicto no es necesariamente malo, me gustaría
dar otra frase. El conflicto provoca unidad en la pareja. Si eso no ha sido así, es porque no lo hemos manejado de manera correcta. Así es que con esto en base vamos a analizar un poquito la naturaleza, las causas y cómo podemos sobrellevar o atender los conflictos que se nos presentan como matrimonio. Diríamos que una causa de fondo en los conflictos que tenemos es que tenemos una tendencia, cada cónyuge, a creer que mi pareja debe de pensar, sentir, reaccionar como yo lo haría. Ese es un grave problema porque simple y sencillamente somos diferentes. Esa es una de las causas de nuestros conflictos, que somos diferentes. La segunda razón es porque somos imperfectos. Vamos a tener conflictos porque somos humanos falibles, que pecamos, que ofendemos, ¿verdad? Que lastimamos. Entonces, pero de aquí viene una idea muy interesante. Yo les recomiendo a las parejas, cuando tengan un conflicto, primero disciernan cuál es la fuente de ese conflicto. Porque a veces nos enojamos, nos peleamos por una diferencia. Cuando nosotros somos afectados por una imperfección, por un pecado, por una ofensa, bueno, tenemos razones para sentirnos lastimados y aún así lo podemos resolver. Pero cuando nuestro conflicto es porque pensamos o sentimos diferente, no debería llegar a ser un conflicto. En todo caso, si eso nos molesta, como dijimos hace un momento, pues tenemos que escudriñar, buscar más. ¿Por qué me molesta que pienses o que digas eso? De todas maneras, es tu derecho de pensar o de sentir de alguna manera. Entonces yo tengo que aprender a manejar el efecto que hacen en mí las diferencias. Entonces lo primero que tenemos que discernir es si el conflicto que estamos enfrentando es a causa de diferencias. Y créanme que cuando analizamos los problemas que hemos tenido, muchos de ellos no han sido por una ofensa real, sino a causa de diferencias que tenemos. Entonces tenemos una mayor oportunidad de poderlos manejar correctamente. Y bueno, hablando de las diferencias, en esta sesión, la sesión 5, si se recordarán, pues analizamos que tenemos muchas diferencias entre nosotros. Hay diferencias, obviamente, de sexo, ¿verdad? Es el hombre y la mujer hechos, diseñados totalmente diferente con Dios, con el objeto de complementarse, ya lo vimos al principio. ¿Y cuáles son esas diferencias? Bueno, somos hormonalmente diferentes y las hormonas tienen un peso muy grande sobre nuestra vida, sobre nuestro diario vivir, porque nos hacen hacer, comportarnos, tener estados de ánimo específicos, hacen que la mujer tenga ciertas tendencias y el hombre otras. Esto es a causa de algo biológico, no es a causa de ser malintencionado. No, se producen en nuestro interior, en nuestra biología. En el caso de los hombres, ¿verdad? La testosterona, en el caso de las mujeres, los estrógenos. ¿Y qué es alguna de las cosas que ocasionan estas? Bueno, por ejemplo, al hombre las hormonas lo hacen ser agresivo, no en el sentido de pleito, sino en el sentido de iniciativa, de querer alcanzar cosas. Los hombres somos muy arrojados y nos aventamos a proyectos, a chambas, ¿verdad? Luego andamos pidiendo esto, el préstamo. Y las esposas las tenemos así como que en vilo, ¿verdad? Porque somos más lanzados, eso es por naturaleza biológica, ¿verdad? Es necesario para el hombre alcanzar metas, proyectos. Por eso cuando a un hombre no le funciona algo, nos venimos abajo en el ánimo, ¿no? Eso tiene que ver con las hormonas. Las hormonas obviamente producen en nuestro cuerpo ciertas características de fuerza física, no tanto resistencia. Creo que nuestras mujeres resisten más que nosotros, pero nosotros tenemos más fuerza física. Estamos enfocados, les decía, en lograr metas, por lo tanto el hombre necesita mucha admiración, ¿verdad? Necesita el reconocimiento de otros, cuanto más de la esposa. O sea, todo esto son cuestiones hormonales. Ahora, el hombre por cuestión hormonal también es más parejo. En un mes, pues nuestro ánimo no cambia tanto, a diferencia de nuestras esposas, también una situación hormonal. Y bueno, hablando ya de ellas, pues son más sensibles,
son muy subjetivas, se fijan más en detalles, los hombres somos más objetivos, nos fijamos en la meta, ¿verdad? Las mujeres tienen una facilidad increíble para apreciar los estados de ánimo de los demás. Tienen ese radar, ¿verdad? Y mira, fulanito se siente mal, fulanito mira está triste. Y nosotros pues no, ni lo notamos, ¿no? Tienen esa capacidad. Necesitan mucha estabilidad y seguridad, debido precisamente a como ellas experimentan muchos cambios hormonales durante el mes. Pues yo creo que eso cansa, ¿verdad? Y necesitan estabilidad en su vida. En fin, son algunas cosas que las hormonas producen en nosotros y otras más, ¿no? Hablamos, por ejemplo, ahí del ciclo menstrual de nuestras esposas, cómo se asemeja mucho a las estaciones del año, ¿verdad? Nada más que en un mes ellas pueden tener 4 estados de ánimo, ¿no? A veces felices, descansadas, cuando ya pasó esa etapa difícil de sus días. Luego viene el verano ardiente, donde hay una disposición muy especial en sus corazones, ¿verdad? Todo por lo que está sucediendo dentro de ellas. Y luego viene un otoño donde va bajando y luego ese invierno, ¿no? Entonces decíamos que es tan importante que como hombres responsablemente conozcamos de este ciclo de nuestras esposas, inclusive en cada una de esas etapas estemos listos para hacer ciertas acciones diferentes, ¿no? Planificar también el mes de nosotros porque lo compartimos, ¿no? Así es que, bueno, esto lo estuvimos viendo por ahí en la sesión, es muy importante. Pero eso ya, bueno, lo que yo quiero resaltar es que eso hace que seamos diferentes, ¿sí? No, yo no puedo esperar que mi esposa mantenga mi mismo estado de ánimo. No, ella es diferente a mí. También dijimos que tenemos temperamentos diferentes. Si tú le llamas la atención, por ejemplo, a un sanguíneo, pues lo va a tomar a juego. Si le llamas la atención a un colérico, se va a molestar. Si le llamas la atención a un melancólico, pues se va a sentir, ¿verdad? Si le llamas la atención a un flemático, va a parecer como que ni te está tomando en cuenta. Y eso es una cuestión temperamental. Bueno, al llamar la atención me refiero a la relación de padres e hijos, o a veces entre esposos también, ¿no? Temperamentos, hay mucho que hablar de los temperamentos. Hablamos también acerca de que somos diferentes en educación, en cultura, en hábitos. ¿Saben? Ese cuarto de baño, pienso en el cuarto de baño, ¿cuántos problemas hay por la diferencia de manejar nuestro baño? Que si la pasta de dientes ya la aplastaste, que si mira cómo dejaste los cepillos, que el rollo de papel no va así, va al revés, que las toallas se tienen que extender bien, se están mojadas. O sea, nada más por el cuarto de baño tenemos muchísimos conflictos y esas son diferencias. ¿Se fijan? No es una ofensa. Yo no le aplasto la pasta aquí porque quiero ofenderla. Es un hábito, bueno o malo, pero no es una ofensa. Entonces son diferencias, pues que hay que tener muchas estrategias, muchos acuerdos para poder caminar con ellas. Ahora, sobre este ejemplo me viene una ilustración que tiene que ver con algo que mencionamos en la sesión. Muchas de estas cosas, amados, no las vamos a poder cambiar. Muchas de estas situaciones van a estar ahí siempre. Hay un pasaje por ahí en Proverbios 14:4, lo recordarán, dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. En otras versiones dice: el granero está limpio. O sea, si no hay animales, pues no va a haber suciedad, pero tampoco vas a tener una buena cosecha. Dice: más por la fuerza del buey hay abundancia de pan. O sea, si quieres azul celeste, pues te va a costar, ¿verdad? ¿Y cómo podemos ilustrarlo en el matrimonio? Bueno, pues si queremos la fuerza, si queremos seguir adelante, si queremos la compañía de alguien, pues vamos a tener que aguantar de repente cierta suciedad. Y eso significa estar limpiando. Siempre va a ser ese proceso biológico de los animalitos, pues vamos a tener que estar limpiando. Y hay cierto nivel de conflictos que vamos a tener que aceptar, amados. Lo decía Emerson Hegerich en su libro Amor y Respeto. Hay cierta cantidad de problemas que nosotros como matrimonio ya no peleamos por ellos. Ahí están. Ya no vamos a dejar que eso nos meta en un conflicto. Ya hemos aceptado que esto a lo mejor nunca va a cambiar. Así es que es una buena estrategia. En lo demás, en lo que verdaderamente nos causa mucho problema,
pues tendremos que usar la comunicación. Así es que de esto estuvimos hablando en la primera sesión. En términos generales era aclarar que todos vamos a tener conflictos, que lo mejor no es evitar los conflictos, bueno, no es no buscar no tener conflictos, sino cómo manejar nuestros conflictos. La raíz de la mayoría de ellos son porque somos diferentes, porque somos imperfectos. Hay que identificar cuál es la naturaleza para poderlos manejar también de una manera diferente. Y sabiendo que siempre va a haber conflictos, bueno, algunos tenemos que tener la disposición ya de no enojarnos por ellos, solamente de manejarlos, de limpiarlos, ¿verdad? Así es que, bueno, el siguiente tema ya vamos a hablar un poquito más de los procesos de la comunicación, que en esa parte técnica nos va a ayudar mucho a aplicar y a resolver muchos problemas y deficiencias que hemos tenido sobre ese tema. Así es que vamos a escucharlo.